daros la bienvenida y agradeceros que nos acompañéis esta tarde a esta agroexperiencia virtual. Vamos a conocer de primera mano la finca y la explotación de Antonio Maurandi. Y os voy a contar brevemente, muy brevemente, cuál va a ser la estructura de la sesión de esta tarde. La agroexperiencia va a tener una duración de 1 hora, que vamos a dividir en torno a unos 40 minutos, donde Antonio Maurandi nos va a presentar, nos va a abrir las puertas de su finca virtualmente, y lo va a hacer acompañado de nuestro técnico de zonas naturales, Fernando Bautista, que entre los dos nos van a ir explicando las condiciones y nos van a ir enseñando su finca. Las distintas... María López Bautista, ¿sí? A ver, sigo silenciando. Luego, en los siguientes 20 minutos los vamos a dejar para hacer un turno de palabras para todas aquellas dudas o preguntas que tengáis que plantearle a Antonio o incluso a Fernando. Y podéis ir haciéndolas en ese momento, o bien podéis ir escribiéndolas en el chat y luego en el último momento las leemos e intentamos resolverlas. Agradecer también aquí la presencia de Jaime Lara, director del Parque Natural Sierra María de Los Vélez, y que, bueno, si es necesario y se plantea alguna duda también, lo invito a responder las posibles cuestiones que puedan surgir. Creo que eso es todo para empezar, así que os dejo de la mano de Fernando. Fernando, cuando tú quieras. Sí, vale, luego vuelvo a rogar que desactivéis los micros y ya después se vuelven a encender. Pues muy buenas tardes, gracias por asistir, por demostrar interés por esta o conocer esta agroexperiencia. Voy a compartir la pantalla de la presentación que hemos preparado. ¿Se ve? Sí, no se ve. No se ve como presentación aún. Añade, pon presentación, Fernando. Sí, eso le he dado, pero parece que no quiere. Vale. A ver, ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues como ha dicho Katy, vamos a intentar exponer de la mejor manera posible la experiencia que ha tenido nuestro socio y compañero Antonio Maurandi en su finca. Vamos a intentar, si pasa la diapositiva, conseguir este esquema, o hacer una pequeña introducción, de explicar qué es, o dónde y qué representa la finca Cortijo Nuevo, ver qué herramientas de transformación del paisaje se han utilizado, explicar desde la perspectiva del propietario motivaciones, retos y oportunidades, y acercarnos a través de unos clips de vídeo cortitos a la finca y a algunas de las actuaciones que se han desarrollado allí. Pues Antonio, cuéntanos un poco, por favor, vale. La finca, dónde está, qué supone para vosotros, porque es una finca familiar, ¿verdad? Sí, vamos a ver, esto es una finca que, bueno, está en Almería y es una finca familiar desde siempre. Era de mi abuelo y antes de mi abuelo de su madre y así. No es esta la extensión real desde el principio, se ha ido cambiando un poquillo y tal, pero bueno, es una finca familiar en la que está en 3 términos municipales: Belerrubio, Chiribel, y creo que pilla un poquillo de María en la parte más alta. Y es una finca que siempre fue una explotación de
bueno, tradicionalmente era una explotación de secano, de cereales, y en un momento dado pues sufrió la transformación en almendral. Familiarmente le tenemos un aprecio y un arraigo muy grande, y eso es lo que quizá ha hecho que la finca la mantengamos durante todo el tiempo, y ahora, pues un poco mezcla de añoranza, de cariño a la tierra y demás, pues es una fijación familiar que estamos empeñados en poner en valor, ¿no? ¿Puedes Está a explicar, una altura considerable dentro del parque natural, ¿sí? ¿nos puede explicar, Antonio, dónde Sí. se ubica? Se ubica en Almería, es fundamentalmente en el término municipal de Belerrubio, y la mayor parte de la finca, que tiene unas 150 hectáreas, está dentro del Parque Natural de Sierra de María y Los Vélez. Y bueno, tiene una pequeña cortijada y extensiones de almendro, de pastos, y hay una parte de una zona natural de pinada y de encinar. Ya hace tiempo, mi abuelo, en los años 70, se inclinó por recuperar un poco la biodiversidad y el espacio natural y permitió que se cedió pastos para plantar pinos, hacer una reforestación de pinos, que se hizo Nosotros siempre hemos dicho que lo hizo Icona, ¿no? Era lo que decíamos, estos son los pinos de Icona. Bueno, pues habría algún tipo de programa en aquellos tiempos que ayudó a que eso se hiciera, pero ya en los tiempos de mi abuelo era un poco revolucionario porque la gente decía, estás perdiendo pastizales que son productivos por poner pinos que son nada más que piñas y alimañas. Y con el tiempo, pues estos son los años 70, si ahora se podrán ver en algunas fotos que hay un verde al fondo que es bonito verlo y que aporta a la finca, ¿no? Esta cortijada en su momento tenía mucha gente viviendo, llegó a tener de continuo entre 15 y 20 personas, aunque en ocasiones llegaba a tener 30 y más, sobre todo en la época de verano y anteriormente cuando se recogían las cosechas y demás. Y bueno, pues estamos familiarmente muy vinculados a la finca. Eso es lo que a nosotros más nos identifica con la finca. Es de varios propietarios hoy en día, algunos de ellos están aquí en la conferencia, me ha parecido verlos. Y una de las riquezas grandes que tiene la finca es que tiene un nacimiento de agua que alimentaba una zona era para el ganado y para una pequeña huerta o zona de regadío, que durante un tiempo se ha dejado de explotar y que ahora mismo estamos otra vez volviendo a poner en valor. Nosotros, pues desde que un poco antes de conocer Alvelar ya estábamos empeñados en hacer una regeneración del paisaje, porque era, pues desde un punto de vista un poco naif, lo que se nos ocurría que podíamos hacer, pero siempre también empeñados en que la finca tiene que tener un sustento, un autosustento económico, tiene que ser rentable, mínimamente rentable para poder también hacer este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, pues tenemos almendros, hay una pequeña huerta tradicional, esto se compagina con pastoreo, los pastos están aprovechados por rebaños tradicionales extensivos también, y luego hay una zona natural que no es desdeñable tampoco. Habrá casi 50 hectáreas de zona que no es aprovechable en el sentido, pues no se pueden poner almendros, es pinar o es encinar o son barrancos y demás. En esa foto se ve al fondo las pinadas que plantó mi abuelo en los años 70. Vamos a tener ocasión de ver un poco la progresión que se hizo gracias también a Jaime, que en un momento dado nos cedió las fotografías aéreas que hicieron creo que son los americanos, ¿no? Le llaman los vuelos de los americanos. Y se ve bastante bien la evolución de cómo se trabajó. Y bueno, nos hemos encontrado a la hora de explotarla que los antiguos lo hacían bastante bien, ¿no? El aprovechamiento que hay de las parcelas, eso creo que lo va a explicar un poco mejor Fernando, ¿no? Pero yo creo que, bueno, la mina de oro que tenemos es que tenemos agua y eso pues le da mucha vida al cortijo. Al paraje lo hace bonito, lo hace útil, lo hace más rentable. Fijaros,
un inciso. Esta es la localización de la finca dentro de lo que se llama el corredor de Chiribel, que está en la falda de la Sierra de María, con orientaciones evidentemente al sur, y sería al pie de monte. Cogería parte de lo que es el pie de monte de la Sierra de María. Aquí con un poco más de detalle, con una zonación, que si quieres, Antonio, explica más o menos esos colores, qué es lo que son, porque este mapa es tuyo. Bueno, los colores, pues hemos intentado separar un poco aquí los usos que le damos a la tierra, lo que son almendrales. Se ve claramente la zona más verde de arriba, que son los pinares tradicionales, los que llamamos, los que se pusieron en los 70. Y luego hay una zona verde viva, que es una zona natural que, por la orografía y la situación en la que las hemos encontrado en los últimos años, pues hemos decidido que puede ser de vuelta a zona natural de biodiversidad. De forma que parte la finca haciendo un corredor por en medio, que pensamos que enriquece y que pensamos también que es una zona que es factible para devolverla o potenciar la biodiversidad, las zonas verdes, y ahí es donde hemos estado actuando fundamentalmente en uno de los fondos que hemos aprovechado. Y no sé si es suficiente eso. Bueno, aquí, esto si quieres explícalo tú, Fernando, que eres más técnico. Mirar, esto son las fotos que os comentaba, fotos aéreas de los vuelos americanos. Estas parcelas delimitadas en rojo son las zonas que se plantaron. Veis las líneas de preparación del terreno que se hicieron. Y esta foto es del 77, como veis ahí. La evolución de ese parche, que como veis está atravesado por un arroyo y que, bueno, muestra signos de correcciones hídricas por el propio aterrazamiento a nivel, pues fue dando en el 84, ya se veían desde el aire las líneas de los incipientes pinillos, y ya en el 2008 una masa forestal, pues, de una densidad bastante elevada. Sí que es verdad que esto ha tenido, como todo en esta vida, tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que la fracción de cavidad cubierta aquí es tan elevada que la erosión ahí en ese rodal se puede decir que está minimizada casi al máximo. Pero cuando estas plantaciones requieren de unos mantenimientos, de unos aclareos, pues, para evitar que la competencia, pues, de árboles débiles, árboles muy espigados, y se reduzca incluso el potencial de fijación de CO2 que tienen estas masas forestales. Ya se ha hecho algunos trabajos de clareo selectivo en esta masa forestal, pero eso, pues, como es un bosque manejado, es un rodal de bosque manejado, hay que seguir haciendo esos manejos. Posiblemente sea una de las cosas que se plantea hacer en el futuro. Esta ya es la más actual de que disponemos, que es de 2016, que ya veis que se nota, ¿no?, que hay cierto aclareo. Y ahora ya en actuaciones futuras, pues lo que se pretende hacer es una diversificación de especies de este rodal. Ahora mismo tiene un 98% ocupado por pinar de pino carrasco, que es el pino autóctono que puede haber en estas sierras calizas con esta climatología y con esta pluviometría, pero sí que es verdad que se puede enriquecer en especies arbustivas y fomentar o minimizar la competencia sobre los pies de encina que ya había ahí, que se respetaron en la plantación o que naturalmente se están regenerando. Para Antonio, una de las cosas que se hizo al ver su predisposición a actuar y mejorar tanto la vegetación como
como su aprovechamiento pues fue un análisis técnico del terreno, no simplemente decir, pues, sí, esto tiene pendiente o no tiene pendiente, sino utilizando modelos digitales del terreno, ver los canales de drenaje donde se concentraban las corrientes las principales corrientes y las escorrentías de las lluvias torrenciales podían maximizar su efecto. Se hizo, como veis, esta imagen es curiosa porque si veis, nosotros sabemos cosas y técnicamente podemos aportar cosas, pero los antiguos sabían más que los ratones de ojos colorados. Y a las pruebas me remito. Fijaros las líneas de curvas de nivel y fijaros las líneas de las terrazas aún existentes que prácticamente se calcan. ¿Eso por qué? Pues porque ellos también sabían que las lluvias allí eran escasas, que las lluvias no, cuando llegaban prácticamente con alta torrencialidad y eso provocaba pues pérdidas de suelo, provocaba daño en la tierra y eso no se lo podían permitir en un sitio y aún seguimos sin poder permitirnos en un sitio donde el agua es el recurso, el factor limitante y lo que tenemos que intentar hacer que cada gota se quede en nuestra finca. Y un poco para tanto planear qué especies como para saber las pérdidas de agua y en qué zonas podríamos trabajar de una manera o trabajar de otra, pues un mapa de pendientes y orientaciones en el que veis que la orientación pues, nos está marcando que es prácticamente un sur puro, con muchísimas horas de insolación y por tanto mucha evaporación del suelo y con unas pendientes, pues, gracias a las correcciones hídricas pues, moderadas, aunque con ciertos puntos que pues, ya veíamos que era difícil recuperarlos para la agricultura y por tanto ya nos estaba diciendo que quizá en esos puntos de mayor pendiente lo mejor era recuperarlos con vegetación natural que nos ayudase a frenar las corrientes de escorrentía, a aumentar la sombra en el suelo y el agua que se absorbiese ahí. Si me permite, Antonio, antes de continuar, nosotros en Albelal, y creo que eso, ahora que lo explique, cómo él entró a Albelal y por qué, nosotros en Albelal nos movemos por un modelo que compartimos con nuestra fundación matriz o quien más nos apoya, que es la fundación holandesa Commonland, que es un modelo que se llama 4 retornos y 3 zonas. Esto de las 3 zonas significa que nosotros no consideramos líneas rectas separadas por un muro como el de Trump. Las 3 zonas son una zona natural, una zona agrícola y una zona de transformación o industrial donde el ser humano desarrolla sus principales actividades económicas. Estas 3 zonas nosotros las consideramos como que interactúan entre sí y que la interfaz, los contactos no deben ser tajantes, deben ser algo permeable entre una zona y otra. Y la finca Cortijo Nuevo, la verdad es que es un ejemplo de esas tres zonas que, como podéis ver aquí en foto, se ven representadas las 3 y cerca está el asentamiento de Fuente Grande que tiene cierta actividad humana. Antonio, sí que me gustaría antes de entrar en esto de las herramientas de transformación, porque algunas han sido facilitadas por tu familia, el impulso y la voluntad de tu familia, y otras por Albelal, que le cuente a la gente, bueno, tú cómo entraste en Albelal y por qué te motivó a entrar en Albelal. Bueno, nosotros como familia estábamos retomando el cortijo y la actividad del cortijo y bueno, nos fueron hablando a Albelal gentes variadas de la zona, en concreto Manuel Martínez Egea, que estaba en la directiva, y nos habló. Yo cuando me hablaba de Albelal pensaba que era una cosa de otro planeta. Pero bueno, pues nosotros empezamos nuestras actividades que sí que teníamos de una forma muy naif la idea de que teníamos que devolver la inspiración de cara pensando en el paisaje. Había que, bueno, pues se nos ocurrió adecentar los alrededores del cortijo, los caminos, plantando pues encinas, pinos, sabinas y almeces y cosas así.
Y en una de esas, pues como ocurren las cosas, te lo dicen, y en una de esas ya llamas al Velal, te lees la página web y dices, caramba, pues esto es lo que estoy haciendo yo, estas cosas me pueden ayudar. Yo me asocié y Alvelar te daba una serie de visitas, ¿no? Iniciales de técnicos para asesoramiento y llamé para que me asesoraran. Y nos costó porque no sé cómo ocurrió que cada vez que quedábamos para vernos, porque fue Fernando el que me llamó, le encargaron a él que me llamara, ¿no? Algo así fue. Nos cayó un chaparrón y no podíamos vernos. Y así que fue un buen augurio. Y cuando Fernando vio los árboles que yo estaba plantando, me dijo que estaba haciendo alguna barbaridad, algunas que seguramente le caí simpático, pero plantamos algunos árboles que eran de talla grande, otros que eran pequeños y tal, en alveolo forestal, y otros que plantamos de macetón grande, pensando que es una maravilla, que íbamos a tener un árbol maravilloso, que algunos han salido la mayoría a base de fuerza han salido adelante, pero les ha costado una barbaridad. Y a partir de ahí me asocié. Mis primos, que tienen una parte de la finca igual que la nuestra, pidieron un fondo, salió un fondo, pedimos el fondo de una forma así muy, muy naif, muy inocentemente, nos concedieron el fondo, hicimos un proyecto de regeneración de zonas verdes, de crear líneas de infiltración, de generar una charca, porque tenemos un nacimiento de agua que en la época que nos regamos, el agua se deja caer por la ladera, y entonces pues nos aconsejaron, bueno, nos dieron la idea de hacer una charca natural para recoger ese agua mientras que no la estamos usando, y después que siga su camino también, ¿no? El agua, no es que la retengamos para nada, es una charca que no tiene más utilidad que el darle más recorrido a ese agua y generar más zonas verdes de irrigación, de infiltración o pues lo que sea. Es decir, los bichos también van a beber agua ahí. Y luego pues también embellece el paisaje y bueno, es un espectáculo la charca. Yo creo que pueden ser casi atractivos turísticos. Y bueno, nos lanzamos a ese primer proyecto que nos metimos muy de lleno, incluso coincidió con que había un proyecto de un voluntariado de gente de un campamento de regeneración que podían poner mano de obra y sobre todo, más que mano de obra, pusieron entusiasmo. Es impresionante ver a esta gente del norte plantando árboles que los miman, los riegan, los vuelven a regar, cada uno de ellos. Y además nosotros ya veníamos de una tradición del año anterior haber hecho alguna plantada familiar, ¿no? De generar pues una convivencia entre amigos y familia plantando cosas y tal. Y en ese primer proyecto de Alvelar, pues la verdad es que hicimos varias sesiones de ese estilo, creo que 4 o 5 sesiones, terminamos con una gran fiesta, con una parrillada incluso, y entonces pues juntamos muchas ilusiones de mucha gente, muchos buenos ratos, y bueno, eso es inspiración también, ¿no? Y entonces pues la verdad es que así empezamos nosotros con Alvelar. Nos dio Alvelar, yo creo que nos ha dado un sustento técnico, científico, más basados en evidencia y en técnicas más probadas de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Es más sencillo hacer una actuación cuando te dicen así lo está haciendo fulanito, así te recomiendo yo que lo hagas, estas especies van a irte bien, estas otras no te van a ir bien. Y porque aunque nos gusten mucho las plantas, pues no somos especialistas. Yo trabajo yo soy matemático, trabajo en una universidad, ¿no? Pero pues bueno, también le dedico mucho rato a esto del cortijo, pero pues necesito, y sobre todo al principio, he necesitado mucho asesoramiento. Yo creo que las visitas de Fernando ya las he gastado y ahí estamos. En esas... No sé si quieres que siga explicando, pues este Sí, es el explica un primer poco foto que hicimos. las Aparte herramientas que te ha facilitado Alvelar, aparte de la visitas de asesoramiento técnico, pues también sí, pues lanzamiento. nos facilitó la posibilidad de concurrir a un fondo de dinero en el que había un porcentaje amplio
a fondo perdido, creo que era el 80%, en donde plantamos una gran cantidad de plantas. Creo que llegamos casi a 6.000. Ahí sale una foto. Y hicimos esas plantaciones de 6.000 y pico plantas, o casi 6.000, y una gran charca natural. Esa fue la primera actuación que hicimos. Y bueno, pues yo aprendí muchísimo con esta actuación y además creo que fue ambiciosa. Plantamos muchas plantas, tuvimos mucha suerte, nos nevó ese año, fue lluvioso, fue un buen año. Han agarrado en zonas casi un 80% de las marras han agarrado. Estamos hablando de tomillos, romeros que agarran muy bien, retamas, jaras, taráis, carrascos, carrascas, pinos carrascos, muchísimas variedades. Y hicimos una gran charca como aparece ahí. Esta charca tuvimos la suerte de que la pudimos llenar con el excedente de la balsa para probarla y siempre tiene un pequeño aporte y la verdad es que es bonita porque casi siempre está llena, siempre está prácticamente llena. Aquí sale su construcción. Si uno no tiene un fondo como este, la verdad es que no se mete en una cosa como esta, que no tiene un beneficio, que te dicen que está aprobado el beneficio, pero es a largo plazo. Nosotros estamos notando un beneficio primero de la inspiración, de los espacios que reutilizas, y luego las parcelas de alrededor están cogiendo más verdor. Había unos almendros casi perdidos por la parte de abajo que se están reverdeciendo, pero bueno, esos son beneficios secundarios. Nosotros queríamos hacerla realmente de biodiversidad. Hemos notado que hay más aves, más pájaros en la zona y más insectos, ya había muchísimos, pero bueno, la charca efectivamente ha modificado esa dinámica, ¿no? Hay pues muchos animalillos que vienen, hemos visto garzas reales aquí que vienen a pescar. En muy poco tiempo, en 6 meses, se empezó a poblar y a llenarse de anfibios y bueno, es una cosa espectacular. Este fue el primer fondo que hicimos, aprendimos mucho. El siguiente año, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, si se ve algo del siguiente fondo. Era un fondo un poco distinto, se llama Infraestructuras Verdes. Hicimos un poco lo mismo. Aquí, más que hacer cortavientos e islas de biodiversidad, intentamos vestir unas barranqueras que hay, los barrancos que hay hacia el sur hacia el sur, no hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo. También es hacia el sur, pero hacia abajo de la finca, que tenían encinas y algunos pinos, pues las hemos vestido con más especies, de forma que ampliamos ese corredor a lo ancho. Eso lo hicimos el año pasado. Y también hicimos otro sistema de charcas, menos ambicioso porque son más pequeñas. Hicimos otra charquilla pensando, bueno, estas son algunas de las plantas que plantamos, esos son coscojas y tomillos y tal, pinos. Esta charca que hicimos en forma de yin yang tiene una especie de aliviadero que cuando se llena, y hemos descubierto que con el agua de invierno se llena y no se pierde el agua. Aquí no pusimos arcillas, pero el terreno guarda el agua, desborda y va a parar a otras charcas que hemos puesto. Esta sería una primera charca natural y después hay otra segunda y una tercera. La segunda y la tercera son mucho más pequeñas, esta es la segunda. Esta se llena y al día o así se vacía. Le tuvimos que hacer una especie de tobogán de acceso del agua para que no horadara el bancal. Aún así, incluso cuando metimos la máquina nos rompimos uno de los muros de piedra seca, tuvimos que arreglarlo. Cosas pasan, pero bueno, la verdad es que esta charca, yo lo que estoy notando es que me sirve para despistar a los jabalíes. Si antes los jabalíes me trasteaban la casa alrededor de la balsa de riego, que es de mampostería de aquella época, y más cerca de la casa y en el huerto, pues ahora parece que se ceban aquí en la charca esta pequeña y bueno, pues ellos disfrutan y no nos estropean, pues ahí están dando haciendo sus cosas. Y siguiendo de esa charca hay otra charca, o bueno, otro remansillo de agua, que ese hasta la fecha, y no he tenido la ocasión con estas nevadas de venir a ver qué ha pasado, porque claro, con tanto confinamiento y tanto rollo,
de ver si recogía agua o qué hacía. Ha sido una pena no poder verlo, pero esa no la he probado aún. Cuando llueve, pues se nota un poco de barro, pero debe de ser que también es menos profunda, cada vez son menos profundas, ¿no? Porque también van a necesitar menos agua. Sí, Antonio, una cosa que también me gustaría que comentase es lo relativo al trabajo en red, que antes lo has comentado, de experiencias de unos agricultores o de otros, pero también un poco explica esta diapositiva y también una Bueno, motivación que tiene, que veremos luego en las diapositivas posteriores. sí, vamos a ver, me ha gustado mucho el trabajo con gente joven y con voluntarios, porque, bueno, pues tú les enseñas tu tierra, ellos te aportan su visión, te ves reflejado en lo que ellos ves, cómo te ven, que eso es interesante, cómo ven nuestra tierra, cómo ven el uso que hacemos de la tierra. Y bueno, esta gente son gente del norte, franceses, alemanes y algún italiano y algunos españoles también, que vinieron con este campamento de regeneración. Estuvieron 2 semanas plantando. Yo contraté gente también de la zona, pero reservé un poco de trabajo para esta gente, que la verdad es que disfrutamos mucho en todo el mundo, ¿eh? Desde la gente contratada, la familia que estábamos ahí plantando y esta gente. Y luego también hemos hecho mucho porque nuestros hijos y hijos de amigos vengan a plantar y a disfrutar de esa experiencia. Yo también, quizá mi prima que está ahí en la foto y yo hemos sido monitores de campamentos y en la juventud. Pues ella aún se dedica a esas cosas. Yo en la juventud era monitor de campamentos y tal. Y esta movida me gusta. Creo que se puede hacer mucho con gente que viene con voluntad y con ilusión de hacer cosas. A la misma vez de que lo pasas bien y lo pasan ellos bien, pues nosotros es una de las líneas de trabajo que queremos seguir manteniendo. Y luego, pues, hemos trabajado mucho con los niños, estos son mis hijos y mis sobrinos. También participamos, coincidió en aquella época que de mano de Santi, que es otra socia de Albelal, conocimos un proyecto live que ella nos recomendó de Almería, que estaban poniendo estos aparatejos que se ven como donuts de agua, que son cocoons. Y bueno, pues los probamos y como entusiasmo no nos faltaba, pues estuvimos plantando esas cosas que se pone el plantel, el arbolillo en el medio, y hemos participado en ese proyecto que ellos sacan sus datos, y nosotros la verdad es que los árboles que hemos puesto ahí en los cocoons, en su mayoría han funcionado bien. Se le riega, luego se tapa eso con una tapilla y tal, y ha funcionado bien. Hemos ido también probando cosas nuevas en ese sentido. Pues, a ver, estamos muy abiertos a cualquier cosa que tal. Esto es cuando terminamos la charca. Yo cuando terminamos la charca, la verdad es que sufrí mucho porque había maquinaria. Yo no estoy acostumbrado a las máquinas, estas grandes de excavación, y había que hacerlo en fines de semana y cogíamos viernes y sábados para trabajar. Y la verdad es que dio mucho gusto cuando terminamos. Y aquí echamos una manguera y la llenamos, una manguera desde la balsa, y fue un espectáculo aquel día. Antonio, ¿qué oportunidades de futuro, qué dificultades has encontrado? ¿Qué retos se plantean para Cortijo Nuevo y para vosotros como familia y como Fundamentalmente, productores también, ¿no? sí. Porque una cosa que no hemos hablado todavía es que, bueno, que lo importante es que la finca sea rentable y sea productiva. Sí, nosotros estamos empeñados en que esto tiene que ser una actividad paralela a sacarle una rentabilidad respetuosa con el medio ambiente. Que nosotros queremos que esta finca sea rentable y sobre todo que no sea un monocultivo. Entonces, de momento, durante un tiempo solo se explotó el almendral, pues ahora hay un ganado, está el almendral, estamos intentando ver posibilidades de diversificar con aromáticas, con los pastos del ganado, y estamos, bueno, pues probando algunas parcelas haciendo cubiertas vegetales, con mayor o menor éxito dependiendo de las zonas. Y lo que queremos fundamentalmente, y es que es necesario porque tenemos una finca que en la mayor parte no es productiva, tenemos que intentar sacarle
cierta rentabilidad para poder seguir manteniendo este tipo de actividades, ¿no? Porque aunque tenemos otros trabajos, nosotros estamos muy atentos. Yo llevo un seguimiento exhaustivo de los insumos y de la finca, de los gastos, de las ganancias y bueno, no estamos plantando árboles y haciendo cosas que parecen no productivas, pero bueno, también lo hacemos eso con muy voluntariosamente, pero no dejamos de mirar a las plantaciones y al rendimiento, porque tiene que haber un rendimiento, ¿Y qué dificultades puede decir que hayáis encontrado? La dificultad primera es que los tiempos en el medio agrícola son más largos de los que, y sobre todo también con las formas que no lo hemos planteado, ¿no? Los tiempos son más largos de los que uno quisiera, ¿no? Uno no puede poner una plantación de almendros y en 3 años estar funcionando. Y te dicen 5 y a veces no son 5. Entonces esos tiempos para una persona como yo, que he venido de trabajar en la empresa de la programación o ahora estoy trabajando en las matemáticas, ¿no? En la educación, pues esos tiempos tiene uno que aprenderlos. Son unos tiempos distintos, ¿no? Cuando hay estaciones, hay que tener sus tiempos y eso es una cosa que a mí personalmente me ha costado. Y luego también el acierto, lo de los tiempos es que es bastante importante, ¿no? Porque cuando tú decides hacer una plantación, tienes que planificarla para el año que viene tiene que haberte salido bien la rentabilidad para poder hacer la inversión. Ese tipo de cosas, pues me imagino que los que están aquí están familiarizados a ese tipo de problemática, ¿no? Nosotros, aparte de tener mucha atención a la finca, hay que tenerle mucha atención, pues surgen ese tipo de descoordinaciones que son propias, ¿no? Eso para mí es lo más. Por otro lado, también hemos tenido ciertas alegrías, ¿no? Ha venido, por ejemplo, hace un año vino la Dana, ¿no? Con unas lluvias considerables y hemos tenido la alegría que perdimos la cosecha de almendra, pero no se nos ha roto ni un solo bancal. Es decir, que hemos visto que nuestra finca está preparada para no tener pues desastres de ese estilo muy grandes, ¿no? Está muy en horizontal, con sus curvas a nivel y demás. Eso es una cosa que nos da pues, la satisfacción de la suerte que tenemos, porque rehacer eso pues es costoso, ¿no? Es también más tiempo. Y Antonio, espérate que cambio. Como perspectivas de futuro, ¿qué te parece? Perspectiva de futuro, nosotros las instalaciones complementarias que está creando. Teníamos una instalación ruinosa y se nos ocurrió una línea pensando en esta experiencia previa nuestra de monitores de campamentos y demás, y viendo que había una pequeña línea en ese sentido, hemos habilitado unas 3 estancias donde pensamos que podemos albergar a estos voluntarios, estos movimientos o otros movimientos distintos que hemos tenido conocimiento de que pueden ocurrir, ¿no? Como gente que hace turismo de estrellas o ornitología y demás. Y entonces pues hemos habilitado unas 2 habitaciones, 2 salas donde uno pueden pernoctar casi unas 15 personas y una especie de sitio donde se puede comer y estar con sus chimeneas y sus espacios. Y eso es un proyecto que tenemos ahí a medias. La verdad es que este año tenía que haber empezado a funcionar, pero las cosas van este año muy raras, ¿no? Porque todo está. Estas son las estancias que hemos habilitado. Y aún no hemos conseguido albergar a esta gente, este movimiento, porque no ha podido ser. Claro, este año estaba planificado tener un par de periodos de estancias, pero la idea es que podamos ejecutar pequeños proyectos de reforestaciones o regeneraciones de ciertas parcelas o de ciertos espacios sin tener mucha ambición, y también pues poder ceder los espacios para otros usos que otra gente también quiera hacer, siempre que sean respetuosos con nuestro ideario que tenemos un poco genérico, pero que coincide bastante con Arbeláez, de regenerar y devolver un poco al medio. ¿Qué te parece, Antonio, si nos salimos, como estamos ahí en el Cortijo, ¿no? Nos salimos a verlo
en directo. Y ponemos... Tú me vas diciendo que pause cuando quiera hacer alguna explicación, ¿vale? Muy bien. Se ve, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Mira, esta es la charca, la primera charca que hicimos. Esto fue este mes de diciembre, que se congeló la superficie. Se ha parado un poco el vídeo para mí. Esta charca le llega el agua excedente del nacimiento, de la balsa que tenemos de riego. No tiene salida para riego, pero cuando desborda, porque no tiene más capacidad, tiene un pequeño aliviadero que va a dar al barranco. Por aquí está entrando agua. En invierno le entra mucho porque no regamos. Aquí se congeló. Y vuelca a una parcela y de ahí debe de volcar al barranco hacia abajo, ¿vale? Que llegará a unos chaparrales que por abajo y demás. Pues eso lo que pretendemos es alargar el recorrido del agua en la finca. Alargar el recorrido de forma que, pues, que haya más infiltración y que se enriquezcan los terrenos por donde pasa el agua. Pues generando también zonas que posibiliten pues alguna especie vegetal distinta, pues que también favorezca la biodiversidad. Esta es la primera charca, como veis es una charca que nos salió muy redonda, eso es casualidad. En un año se cubrió, aquí le pusimos un poco de arcilla compactada y la verdad es que guarda muy bien el agua, ¿no? Estas parcelas las tenemos para riego y abajo del final se ve el chaparral, ¿no? Esta es la tercera de las charcas del segundo proyecto. La tercera, que es la que yo digo que no he probado nunca. Más que una charca es un charco, cuando se llene de agua, si alguna vez lo veo. Y también le va cayendo de arriba. La siguiente charca, estas zonas están alrededor habilitadas con pinillos y cornicabras, sabinos y demás. Y le llega el agua de la siguiente charca que está un poco más arriba, que es la que digo yo, he dicho antes, que era la delicia de los jabalíes. Bueno, esta no la tengo probada. También, como veis, la inversión ahí es mínima. Es simplemente unas horas de máquina haciendo un poco el dique. Por aquí le llegaría el agua justo la que hay encima. Ese pinillo que se ve verde está justo en la boca de la otra charca. La otra charca está justo encima. Pues es una especie de cascada, ¿no? Y más arriba está esta otra, que es la primera de las charcas del segundo proyecto. Esta es la charca que se llena siempre y arriba está la balsa de riego, con esos chopos, esos álamos grandes. Esta charca ahora mismo también está congelada en el vídeo. El vídeo se ve muy a trompicones. Y bueno, pues si antes los jabalíes trasteaban arriba, la verdad es que ahora hemos tenido algún también destrozo de jabalí. Yo entiendo que ahí habrá un ciclo hasta ver que los jabalíes dejan de hacer daño en algunas zonas o no dejan nunca de hacer daño. Eso, el jabalí es muy persistente. Ahí no se ve, pero claro, está entrando un poquillo de agua. El agua que entra es mínima, es muy poquita, pero claro, tiene mucho tiempo para estar entrando. Bueno, ahí se ve parte de lo que es el riego, porque hay parcelas de riego más abajo. La balsa nuestra de agua tradicional es justo la que estamos acercándonos ahora con el vídeo. Se ve muy a trompicones, no sé si lo oís vosotros igual. Esto fue esta Navidad, que estaba un poco congelado con el viento. Esta es nuestra charca tradicional de riego y como veis el hilillo de agua sobrante no es tanto. Lo que pasa que sí que es cierto que es constante. Tenemos suerte con el nacimiento porque es un nacimiento muy constante de agua. Con un caudal muy continuo. Antonio, déjame un segundito. Abro el siguiente vídeo de las lenguas de vegetal. Fernando quiere ahora abrir un vídeo que hicimos en este último proyecto que le llama algunas de las parcelas que están encerradas entre ramblujos. Las últimas parcelas son muy pequeñas en algunas ocasiones y labrar eso pues tiene su coste. Entonces algunas de ellas las hemos devuelto de alguna forma a espacio natural porque, bueno, pues eran rocosas, eran, bueno,
Aquí hemos plantado, se puede ver retamas. Veis que hemos hecho una línea de infiltración de agua. Esto es un final de una parcela. Yo les llamo lenguas porque parecen una lengua así con sus ribazos. Y entonces, pues aquí en esto vemos, esos son retamas que plantamos hace 2 años. En algunos casos están más grandes que esas y en otros pues también más pequeñas. Tienen la particularidad de que en ocasiones el ganado las ha segado, se las ha comido y han vuelto a crecer con más fuerza. No pasa con todo lo que plantamos. En ocasiones, si es un pino, pues se lo comen. Pero bueno, los pinos lo van respetando porque el pastor ya lleva un poco de cuidado. Estos son algunos de los pinos que plantamos en este último proyecto del año pasado. Como veis, están puestos así al tuntún, no en ningún orden más o menos donde pensamos que pueden tener un poquito de éxito. No solo hay pinos, eso es una Sabina. Una sabina, un juniperus de algún tipo. Plantamos 2 o 3 tipos, entre enebros, sabinas y todo plantas que pensamos que tienen alguna garantía. Cornicabras, que son como los lentiscos, ¿no? Pero más adaptados a la zona esta. Y además yo también, ingenuamente, pues me gusta ver, pues si veo lentiscos que tienen otro color rojizo en un momento dado, pues también creo que piensa que le va a dar una belleza, ¿no? Ahí se ve una retama. No sé si se verá algún sabino más por aquí. La verdad es que se ve el vídeo un poco regulero. Este tipo de lenguas lo hemos repetido 3 o 4 veces. El final de cada una de las parcelas que se van acuñando entre las ramblas más grandes, entre lo que son ramblujos, que tampoco sean grandísimos, y que estaban con alguna vegetación de encina y pinos, porque estaban ahí de siempre, pues los hemos reforzado un poco. En esas zonas pues se ve zona natural, claro, se ven caminos de animales y demás, y es lo que hemos intentado un poco favorecer, que haya variedad de plantas y demás. No sé si ha quedado claro. Yo creo que más o menos lo hemos dicho todo lo que queríamos decir, ¿no? Sí, bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale, pues abrimos el turno de preguntas, o bien vais escribiendo en el chat o bien activáis vuestro micro y planteáis y hacéis la pregunta. Yo veo aquí en el chat que Antonia ha preguntado que cómo... Sí. Sí, justo quería preguntaros cómo habéis calculado o cómo habéis sabido dónde colocar las charcas. Pues yo contesto rápidamente. Pues primero, aguas abajo de la fuente. Eso para empezar. Porque una idea que teníamos era recoger un poquito el excedente de esa charca, que normalmente lo que hacía era justo debajo de la obra esa del Palomar que hemos enseñado, de la casa esa abierta que hemos... Pues generalmente hacía ahí un charco lleno de barro y de pisada de jabalí inmenso. Entonces, viendo que había charco ahí, que el agua se guardaba, que no se iba, pues pensamos que eso podía ser un buen sitio. O sea, observando el terreno donde se acumulaba el agua ya. Observando el terreno. Y sobre todo buscando que tuviese una salida que no perjudicara, que no fuese directamente a caer en medio de un bancal, que pudiéramos aprovechar para otra cosa, ¿no? Entonces siempre creo que hemos sido generosos, no hemos querido guardar ese agua la paseamos por el cortijo, pero la dejamos libre otra vez un poco en el mismo cauce donde habrían ido a parar ese mismo agua de forma natural. Luego también, Antonia, se han tenido en cuenta, por ejemplo, caminos que por su compactación sabes que no van a absorber el agua y que las cunetas pueden dirigir pues cuando llueve mucho el agua excedente o el agua que descorrentía a un punto concreto, pues también eso ha sido tenido en cuenta, y también a través del mapeo, viendo la orografía, viendo las zonas de concentración de esas corrientes. Entonces, si juntas todo eso, pues al final salían ubicaciones idóneas. Vale, gracias. Y Antonio, ¿también habéis hecho un trabajo de hablar con la gente de la zona para que se sienten involucrada y también motivar a los pastores, por ejemplo, como has mencionado, para que protejan las plantitas?
Sí, en ese sentido tenemos mucha suerte porque tenemos vecinos muy buenos. Entonces, algunos ya están muy concienciados. El pastor es un hombre muy concienciado que sabe mucho de lo que sabe lo que está haciendo perfectamente. Él ha hecho actuaciones parecidas, ¿eh? Y ha sido muy fácil hablar con ellos, muy fácil. Qué También es suerte. verdad que la zona, nosotros conocemos mucho a la gente de... Algunos no conocemos, algunos no los conocemos, pero a otros los conocemos o me conocen a mí por mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Me cruzo con algunas personas que me dicen, mi abuelo era amigo de tu abuelo, y por eso, y digo, pues nada, pues somos amigos también. Y ahí, yo aquí en esta zona he encontrado una sensibilidad interesante. Con otros no he hablado, pero he encontrado sensibilidades. Ves otras cosas que hacen que no me gustan, ¿no? Hay algunos que han roto terrenos y tal, y no me gusta tanto, pero mucha gente de aquí yo creo que lo está entendiendo el movimiento. ¿Habéis hecho Menos algún mi vecino. esfuerzo específico para entrar en contacto? ¿O es como muy de manera natural? ¿O tampoco están tan cerca? O sea, para imaginarme un poco. Pues así específico nos ha salido de una forma natural, como te digo, porque conocíamos a la gente de por aquí y, por ejemplo, en la fiesta que hicimos al final de la plantación, algunos vecinos estuvieron. Ah, sí, Incluso eso sí. algunos vinieron a plantar. Y algunos, hay un apicultor por aquí, por la zona, que incluso me ha dicho, ay, me encanta los árboles que estás plantando y tal y que cual. Yo lo estoy haciendo también en mi finca, estoy plantando cosas y tal. Y luego te enteras que también está asociado al velal. Qué bueno. Vale, Isidoro Pérez de Natures nos pregunta qué nombre habéis dicho al principio que recibe el modelo que sigue la finca. Ah, sí, bueno, un modelo de 4 retornos y 3 zonas. 4 retornos es el retorno de la inspiración, es decir, hacer cosas de las que la gente se sienta orgullosa y pueda tomarlo como ejemplo para seguir ese movimiento, ¿no? O esto que hace Antonio, lo que hacen otros socios en las cercanías, como puede ser pues, los hermanos Reche plantando setos o otros socios como Javier Egea, por ejemplo, o Santi Sánchez, que hacen ese tipo de actuaciones de diversificación de sus fincas, de reducción del laboreo, un retorno de la biodiversidad. Es decir, lo que se pretende es que a través del cuidado de la tierra y esta diversificación de las explotaciones y de las fincas, pues haya un retorno de ciertas especies, o algunas no tengan por qué irse. Estas actuaciones que ha hecho Antonio van a ser fundamentales para muchas especies de aves, concretamente, que están perdiendo su hábitat, y que encontrarse un punto de agua es casi como encontrarse un billete de 50 en la calle. Un retorno del capital financiero, porque sí que es verdad que si las fincas no son rentables, como ha comentado Antonio, si a las fincas no se les saca una productividad, no se pueden mantener, y al final, pues bueno, se dan abandonos de tierra o venta, y un retorno del capital humano. La gente se está yendo. Si no promovemos que haya gente, que haya movimiento en estas zonas rurales, en estas cortijadas, pues va a ser difícil mantener, porque hacer cosas no es complicado. Lo complicado es mantenerlas en un periodo de tiempo largo. Ese modelo se intenta aplicar en esas 3 zonas: zona natural, zona agrícola y zona productiva, se da en llamar, y durante un periodo de evaluación de 20 años, porque también tenemos que tener en cuenta, también lo ha comentado Antonio, el tiempo en la naturaleza no es el que nosotros queremos, y menos acostumbrado a la inmediatez del clic que estamos metiendo a martillo en nuestra cabeza. Las cosas no pasan como a la velocidad que nosotros queremos, y menos en un sitio de un clima tan duro, tan continental, con páramos vegetativos tan enormes, tanto en verano como en invierno. Pues aquí la vegetación no crece como en otros sitios. Pero bueno, tenemos un margen, estamos en el camino y estamos haciendo todo lo posible, pues, por incentivar a que
que no se nos vea como que esto es una cuestión de unos cuantos locos a los que nos gustan los pajaritos, que no es así. Es un movimiento de amor a la tierra y de respeto a las tradiciones sin olvidar los tiempos en los que vivimos y las tecnologías y las posibilidades tecnológicas y de maquinaria que tenemos ahora. Vale, siguiente pregunta. El usuario con PLPA quería hacer 2 preguntas. Si por favor puede activar el micro. Hola, ¿qué tal? Hola. Perdona, pensaba que aparecía mi nombre completo, No, pero veo no que no. aparece. Adelante. Perdonad, si hago alguna pregunta de algo que se haya dicho, por favor decírmelo porque se me ha ido la conexión durante un rato. Espero haberlo grabado al menos. Tengo 3 preguntas. Si me meto en mucho en general, me paráis, ¿eh? Pero me genera muchísima curiosidad. La primera pregunta es, bueno, claramente es un sitio que necesita poner más vegetación, cubrir más suelo, etcétera, reforestar, como muchísimas en la región. ¿Cómo habéis hecho la selección de las plantas a utilizar para reforestar? Y si habéis pensado en incorporar plantas fijadoras de nitrógeno, arbustivas o árboles dentro de la explotación. Esa es la primera. Tú o yo. Bueno, Hola. tú sabes más de plantas que yo, pero cuando dice, yo una duda, cuando dices dentro de las explotaciones, ¿para explotarlas o como estas islas de biodiversidad? No, más que para explotarlas, si se pueden explotar, por ejemplo, alguna que pueda ser forrajera, que haya algún arbusto forrajero, una alfalfa arbustiva o algo así, mejor aún. Pero también con el objetivo de crear una red de raíces que también creen nódulos para fijar nitrógeno, etcétera. Por ejemplo, para que no solo sean plantas arbustivas que frenen el viento, que frenen la erosión, que aún reduzcan la evapotranspiración, y sino que además puedan aportar algo más. Por ejemplo, ¿cómo habéis hecho esa selección? Me parece súper interesante. Que nosotros estamos en ello también. Lo primero ha nuestro sido propio proyecto. atender a dónde estamos. Hay una cosa que se llama mapa de series de vegetación, que sin ser 100% estricta, bueno, el mapa lo es, pero las consideraciones tienen que ser flexibles, que eso nos da una información clave de qué vegetación climática podemos obtener allí. Hay que considerar que estos son terrenos de vocación forestal y qué estadio intermedio hay entre lo más degradado o lo más primario de esa serie de vegetación y todos esos estadios evolutivos hasta alcanzar el bosque o la formación climática que se daría en esos terrenos. Entonces nosotros analizando la vegetación presente, que ya es un indicativo de la vegetación potencial que ahí podría haber, y las condiciones del terreno, porque no podemos directamente optar a tener un bosque si el suelo que hay históricamente ha perdido potencia, ha perdido materia orgánica, ha perdido fertilidad, y no directamente a poner las especies vegetales más, que tienen más requerimiento. Entonces, se ha hecho una selección de un conjunto de especies de esa serie de vegetación. Aquí estamos en una vegetación castellano-maestrazgo-manchega, de las pocas zonas, por no decir la única, en Andalucía donde tenemos esa representación. Son bosques o tendentes a ser bosques de encina, en las zonas más secas con pino carrasco, con enriquecimiento en los estadios de Sabina mora, Sabina albares, enebro rastrero, genista umbellata, un tipo de genista, retama, esfarocarpa, romero, salvia, ese tipo de vegetación es lo que tenemos ahí. Y respecto a la pregunta de si hemos utilizado retama y hemos utilizado genistas, que esos dos matorrales ya son fijadores de nitrógeno. Pero ojo, que lo de la fijación de nitrógeno es una cosa que no siempre se da, que depende de la cantidad de nitrógeno que haya en el suelo, de los aportes, de si hay zonas nitrificadas o no hay zonas nitrificadas. Una planta fijadora y esos rhizobium pueden fijar nitrógeno si lo necesitan. Si no lo necesitan, porque haya nitrógeno en el suelo, no se asocian o no fijan. Claro. Genial, muchas gracias por responderme. Mi siguiente pregunta era,
continúo un poco en orden agronómico y pregunto, ¿cuál es vuestro plan de gestión del suelo para mejorar el contenido en materia orgánica? Y luego una subpregunta que tengo que viene después. Ahí también tiene que contestar Fernando, aunque tenemos a medias algunos ensayos de suelos con diversas cubiertas y demás en las zonas que pueden ser rentables. En las zonas naturales no hacemos esa medición, simplemente pues plantamos lo que pensamos que puede ser enriquecedor, ¿no? Pero no sé, yo no creo que esa pregunta es para Fernando. Yo soy matemático. En las zonas naturales no hacemos un control, nos limitamos a intentar incrementar la fracción de cabida cubierta, es decir, la cobertura vegetal que hay en esa zona. Sí que es verdad que en la zona agrícola, o en la zona, diríamos, de las 3 zonas, la zona de trabajo agrícola, una de las prácticas que hay en esta zona para el control de las cubiertas vegetales es el laboreo. El laboreo con superficial, con cultivadores o con chisel, que de per se no es una práctica mala. ¿Dónde está lo malo? Pues como todo. El Rioja o el Ribera del Duero, un par de copitas, bien. 3 botellas, pilla una cogorza chunga. Y al día siguiente un dolor de cabeza. Entonces, en el control de la cubierta vegetal, en zonas como la finca de Cortijo Nuevo, que tiene una corrección hídrica importante, donde las pendientes se han conseguido corregir y no hay un potencial erosivo grande en la zona agrícola, el laboreo, minimizarlo al máximo posible para fomentar el máximo desarrollo posible de las cubiertas vegetales. Y esas cubiertas vegetales, con ese laboreo, incorporarla e incrementar esa materia orgánica. Se puede hacer o bien ese manejo de cubiertas vegetales espontáneas, o bien, como otro compañero mío recomienda, en donde se puede dar y en las condiciones que puedan aceptar ese tipo de manejo, mediante abonos verdes, que también se labran en un momento preciso para incorporarlo. Entonces, conseguimos la incorporación de toda la materia orgánica, de esa mezcla de semillas, alguna leguminosa, alguna gramínea, pero a la par también el efecto de fijación de nitrógeno por parte de los nódulos de rizobio. Entonces, básicamente eso, estamos intentando minimizar al máximo, que no abolir. Nosotros no vamos por ahí diciendo no labre, porque es verdad que las cubiertas vegetales son una competencia y hay que analizar históricamente el estado de los suelos y el estado de las comunidades vegetales y de la disponibilidad de agua. Tú no puedes pasar de un suelo que se ha labrado 7 veces al año a no labrar ninguna, porque está demostrado, hay artículos del CEBAS, del CSIC de Murcia y análisis hechos por nuestros propios compañeros que lo demuestran, que se da un decaimiento, especialmente en estos sitios donde hay un porcentaje de arcilla importante en el suelo y donde hay una sequía potente. Las arcillas, cuando se secan, se convierten en peñones y eso da problemas de asfixia radicular. Pero partiendo de esa base, minimizar, ajustar en el tiempo y en el momento adecuado ese pase de labor si es necesario, previendo no recibir lluvias torrenciales o previendo adelantarse al exceso de evapotranspiración que pueda dar competencia no deseada en los cultivos, es la mejor manera. Se están haciendo controles por parte de un compañero de trabajo nuestro a través de análisis del suelo a un número bastante representativo. No lo digo porque no es mi área y decir un número sería una falacia. Pero se está haciendo un número bastante representativo de análisis de suelo para ver la evolución de estos manejos y de ver el punto de partida y ver cómo vamos ganando en porcentaje de materia orgánica. A sabiendas de que los porcentajes que estamos encontrando y que las medias de los suelos de secano en el Mediterráneo están en 1% y muchos 0,6, 0,5. Claro, lo pregunto porque al final es un grandísimo reto conseguir aumentar la materia orgánica en estas regiones, como dices tú. Son unos niveles muy bajos que además se conjunta con
unas temperaturas altas en unas temperaturas altas y baja pluviometría. Es la receta perfecta para perder materia orgánica. Entonces, aumentar la materia orgánica al final es un reto. Al final, en estas Y de regiones, largo sobre plazo, todo, por eso de y 20 de años. muy ¿no? largo plazo, claramente. Ujú. Claro. Y para el tema de labrar, ¿labráis en vertical? ¿Trabajáis con alguna herramienta o algún tipo de apero que habíais introducido vosotros o hecho vosotros? A ver, el apero que se Diesel nada utiliza, más. el apero que utilizan la mayor parte de los tractoristas de la zona es el que te he dicho, un cultivador de golondrinas que llaman en esa zona, o de un rejón, o es un cultivador que se intenta no profundizar a más de 15 centímetros. 15 centímetros ya es lo máximo, ¿no? Lo pasa muy superficial y es simplemente para eso, para cortar la hierba e incorporar la materia orgánica de esas cubiertas vegetales, que también hay que decir, cuando es espontánea, cuando es natural, pues hay una composición florística brutal. Como no se deja mucho y es un suelo que está poco estabilizado, pues la composición florística está más tendente a aquellas plantas vivaces de semillas pequeñas de rápida germinación, es decir, crucíferas en su mayoría. Allí hay una gran presencia de la eruca, del género eruca. Bueno, se va modificando con esa reducción del número de pases de labor, se va modificando esa composición florística y todo tiene sus pros y sus contras, como he dicho antes. En este caso, pues esas erucas tienen un aporte de una cantidad de sustancias relevantes como desinfectantes del suelo, antifungos, y aparte tienen unas raíces pivotantes que rompen niveles duros a cierta profundidad. Entonces, bueno, ya te digo, lo que intentamos hacer es minimizar el número de pases de labor. Y el sentido del laboreo, obviamente nosotros recomendamos que se haga siempre perpendicular a las líneas de máxima pendiente, para intentar minimizarlo o frenar o reducir la energía cinética de las corrientes de escorrentía. Es decir, poner estorbo al agua antes de que quiera correr, no darle línea. Pero, como dice o decía mi tío abuelo, el que la lleva la entiende. El que se monta en un tractor... Nosotros llevamos esa lucha. Nosotros, al tener la finca tan bien corregida hídricamente, se labra en el sentido de las curvas de nivel. No perpendicular al gradiente, sí, efectivamente. Y nosotros en la zona del almendral que tenemos, labramos 2 veces al año. 2 veces. Y las zonas de pastos las sembramos una vez al año. Las sembramos de una mezcla de leguminosas y herbáceas, y varias cebadas, avezas y tal, pues que lo que le gusta al ganado. Y generalmente ahora estamos también intentando dejar más márgenes con los ribazos, dejar una vegetación persistente más amplia en los ribazos, cuando podemos, y alejándonos más de los caminos aún, ¿no? Dejando más márgenes en los caminos, de forma que se note, porque sí que es cierto que la zona que labras, claro, se nota con una vegetación distinta. Los tomillos son de otro tamaño, aunque sea solo eso, ¿no? Y estamos luchando con eso, de dejar esos caminos que pensamos que, buscando que no erosionen lo más posible. Y siempre, mi finca es muy horizontal. En ese sentido tenemos suerte, sí. Bueno, si te parece pasamos a otro usuario, Katy. Sí, Mi perdón. última pregunta sería saber si podríamos ponernos en contacto e ir a conoceros y conocer la explotación de Antonio, el cortijo. Hombre, claro, cuando queráis. Sí, sí. No sé de dónde sois. Yo soy de Madrid, pero nosotros tenemos un cortijo en Granada, en la zona de Guadaltuna. En los montes orientales. Estáis invitados. Y ya sabéis que con saco de dormir hay un alojamiento incluso. Perfecto, siempre lo llevo conmigo. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, la siguiente Astrid Vargas, que da las gracias a Antonio y que le dice que qué maravilla de finca y qué gran trabajo estáis llevando a cabo. Enhorabuena. Se aprende una barbaridad paseando por tu finca. Es un ejemplo verdaderamente inspirador y también emocionante.
pregunta lo siguiente. Desde tu punto de vista, ¿qué cosas funcionan mejor a la hora de animar a otros productores a que prueben técnicas de agricultura regenerativa? Pues creo, Astrid siempre es muy profunda en sus preguntas. Creo que es muy importante el sentimiento de comunidad, el que la gente se vea arropada, y creo que es muy importante que te den ejemplos vivos, ejemplos de alguien que te pueda decir, yo hice esto y me funcionó, o esto que te ha salido mal, no pasa nada. A mí también me salió mal en parte, pero en otro sitio me funcionó. Y ese conocimiento, porque a veces se sale un poquito de lo normal, ¿no? Hacer una isla de biodiversidad, pues no todo el mundo se pone a hacer eso, ¿no? Entonces, esos ejemplos de sentirte arropado, pues a mí me han ayudado mucho. Yo creo que sí, eso es lo más importante, el que se sienta arropada la gente cuando inicia este tipo de actividades. Que no se sientan los locos de la colina, claro. Yo no sé si se oye, tengo el micrófono. Sí, sí, sí. A mí me emociona mucho cuando cuentas y que venían los del campamento y los vecinos y los otros y todo el mundo ahí celebrando y eso yo creo que tiene energía contagiosa, ¿verdad? Efectivamente. Yo en eso, a mí me gusta mucho la gente. Entonces, una de las cosas que hemos ganado en estas experiencias es que a las plantaciones, yo tengo una tía que ha cumplido 80 años ahora, ella veía, le decía yo, tita, que voy a ir a plantar este fin de semana, están ahí los voluntarios. Y ella se venía y comíamos juntos, y entonces ella contaba sus vivencias del cortijo, porque ella vivió aquella época donde había 30, 20 y tantas personas trabajando, varias familias que trabajaban con animales, ¿no? Con animales de tracción, ¿no? Que no había tractores, no había tanto tractor y tanta historia. Ella aún se acuerda de eso, ¿no? Y entonces, pues esa ilusión en sus ojos y ver cómo a tus ancestros es compatible con ellos, y ver también que estás haciendo cosas que a ella ella querría haber hecho, porque seguramente hizo otras cosas en la vida y eso pues no llegó tiempo a hacerlo con la fuerza que lo estoy haciendo yo con 40 años, ¿no? Pero para mí es un gran apoyo, ¿no? Y luego ver a mis hijos ahí plantando creo que es fundamental. Yo recuerdo esos pinillos cuando mi padre me decía, nos acercábamos al cortijo y decía, ¿se ve el verde de los pinos? Y nosotros mirábamos y no veíamos nada. Y él, ya se ve, ya se ve. Y yo decía, pues no veo casi nada, papá. Y con el tiempo, fíjate, ahí hay una mancha de pinos que todo el mundo la ve. Eso lo plantó mi padre y eso, pues mis hijos algún día dirán, esto lo planté yo y estuve ayudando yo y vinieron mis amigos. Y yo creo que eso arraiga. Qué emoción. A mí eso me emociona un montón y es la idea del indalo y lo de las esculturas con vida, es eso, cómo plantamos juntos para que luego, como tú ahora puedes acordarte de cuando tu padre te decía eso, eso tiene mucho poderío y cómo se puede trasladar eso a gran escala, ¿no? A escala de paisaje. A mí me gustaría hacerle la misma pregunta a Fernando y también darte las gracias, Fernando, y que lo has hecho muy bien. Y creo que el formato este de dos personas hablando funciona genial para este tipo de cosas. Fernando, la pregunta es, después de haberte recorrido el territorio para arriba, para abajo, izquierda y derecha, para todos los lados, esa es la pregunta. ¿Qué cosas te parecen que funcionan mejor a la hora de que alguien se anime? Bueno, tú te vas a ver gente que ya se ha animado, pero conoces mucha otra gente. Desde tu experiencia, ¿qué cosas son las que... La pregunta del millón. Ojalá tuviese una respuesta concreta. No lo sé. Hay veces que pues creo que es emocional de la gente, otras veces que le caigan bien, otras veces que tu aspecto les guste, otras veces que les cuentes cosas que ellos quieren escuchar. Es que como cada uno es de su padre y de su madre, pues con cada uno funciona una cosa diferente. Sí que es verdad, y contigo lo he hablado, intentar ir a convencer a la gente de algo, de que haga algo, de que eso no funciona. No. Tú tienes que decirle, mira, existe esta posibilidad. Bueno, tienes. Yo lo que hago es, existe esta posibilidad, existe esta asociación, tenemos un apoyo grande de masa social relevante, tenemos contacto con los medios,
vivimos en un mundo en el que esto empieza a sonar como algo que no es que sea un capricho, sino que es algo necesario para ti y para la sociedad. Y asociándote a nosotros y haciendo fuerza con nosotros y haciendo cosas de verdad, pues puede llegar a conseguir beneficios para ti. Y creo que algo que no le damos valor, que es beneficios para la sociedad. Me parece que hacer algo que tenga un beneficio para la sociedad está casi como mal visto en los tiempos que corren. Y claro, tú tienes que ganar dinero. Tu explotación tiene que ser rentable. Pero como dice esa frase famosa, ¿no? Tu libertad termina cuando limitan la mía. O tu capacidad de limitar la mía. Pues esto es lo mismo. Tú puedes hacer con tu finca lo que quieras. Pero si estás fomentando la erosión, estás fomentando la colmatación de carreteras, el destrozo de caminos rurales, estás fomentando avenidas, inundaciones, procesos catastróficos agua abajo, al fin y al cabo eso es un daño que pagamos todos. Cuando se arreglan los caminos rurales, se arreglan con dinero público, no se arreglan con el dinero del que lo ha roto. Cuando tienes que mandar una máquina a limpiar cunetas que están atoradas, se hace con dinero público. Y es un poco eso. ¿Cómo funciona? No lo sé. Porque si supiese eso, sabría cómo funciona la mente del ser humano y no sería tremendamente millonario. Pero no lo sé. Con cada cual. Bueno, me has dado una respuesta muy diversa y biodiversa. Cada uno es nuestra parte. El que haya gente que hace cosas y que tiene explotaciones y que sean un ejemplo, eso ayuda mucho. Ayuda mucho. Que haya fincas que están haciendo cosas y que están manteniendo la actividad ganadera y que tienen movimiento en la finca y que tienen movimiento en sus tierras, de gente trabajando, de gente ayudando, de gente preguntando, eso motiva mucho. Y se ve porque en los talleres que organizamos, en los cursos, pues el hecho de que la gente lo vea y vea cómo se hace, abre la mente mucho. Sí. A mí el paseo de hoy ha estado genial, ¿eh? Gracias Antonio y Fernando por prepararlo. Y tienes muchos vecinos, ya la última, lo prometo, ya dejo a la siguiente pregunta, pero ¿tienes algún vecino que haya dicho hoy yo quiero hacer lo mismo? Alguien de tu entorno cercano, inspirado por tu finca. Pues de vecinos de aquí no tengo tanto, pero amigos que tienen campos en otros sitios sí que me han dicho, caramba, yo quiero apuntarme a eso que estás haciendo tú. Sí. Bueno. A veces ocurre que no están en territorio albedal y le digo, bueno, pues ves empezando que esto es ampliarlo. Hay que ganar al mundo, hay que ganar el mundo. Como decía, primero tomamos Berlín y después lo siguiente, ¿no? Como decía. Que Berlín y después que tomamos Albelal. No, Leonard Cohen, ¿no? Que decía, primero tomamos Berlín, ¿no? Pues eso, que hay que seguir adelante. Yo creo que Albelal es un movimiento que algún día nos va a desbordar. Tiene que desbordarnos, si no vamos a fracasar, tiene que desbordarnos. La conversación que tuvisteis el otro día con los argentinos, en Argentina ya se han juntado como 10 productores para empezar a ver cómo se organizan. O sea y eso es estimulado por lo que está pasando ahí. Yo creo que el ejemplo es importante. Muy importante, muy importante. Y saber transmitirlo y contarlo como hoy. O sea, a lo mejor hacer paseo virtual por las fincas como hemos hecho hoy, un poco más, eso inspira mogollón. ¿No? Aquí a todos los presentes nos ha inspirado mucho. Bueno, vale. Muchas gracias, Astrid. Seguimos con la pregunta de Ángela Malagón, que dice si podríamos decirle, Antonio, cuál fue el monto monetario del proyecto de las charcas y si el proyecto lo hiciste con alguna dirección técnica agrícola. Sí, vamos a ver. Todo esto está público en la página de Albelal. Había unos fondos que no sé si había que tener cada uno de los proyectos. El primer proyecto de la charca creo que no pasó de 7.500, 8.000 euros, una cosa así. De ese dinero, gran parte la ponía el fondo, claro, y otra parte la poníamos nosotros. Nosotros estamos muy contentos con el dinero que hemos gastado ahí. Tuvimos una dirección técnica en el primer proyecto
tuvimos una dirección técnica de una empresa local de aquí que trabajaba en esto, con David Guerrero, de Ecología en Armonía y tal. Bueno, es una gente que estaba muy en la línea de este trabajo y me costó convencerlos para que me ayudaran porque tenían mucho trabajo y tal. Y entonces, pero me ayudaron mucho porque, claro, tú llegas nuevo a hacer una cosa como esta, el contratar maquinaria, saber a quién contratarla, tal. Y en el segundo proyecto, aunque, bueno, he seguido manteniendo conversaciones con ellos. A ver, todo esto surge también porque no es que venga este David y te ponga una idea, sino que la idea yo la tenía madurada. Había hablado mucho con Fernando, por ejemplo, ¿no? De qué quería hacer, qué dejaba de querer hacer. Es decir, que las ayudas son... Hay un plan técnico que luego es muy complicado de seguir exactamente y hay que estar adaptándose, ¿no? Por ejemplo, el primer día de plantación del primer proyecto nos cayó una nevada con viento que no pudimos hacer nada. Entonces, pues hicimos fuego y unas parrilladas dentro de casa. No pudimos hacer otra cosa. Hace un frío que pelaba. Una de las chicas extranjeras que vino le dio algo en el ojo, una mota de... Porque aquí cuando hay viento, ¿eh? Y estuvimos echándole colirio en el ojo, ¿sabes? Que pues ahí tuvimos que estar haciendo eso. Santi, que es una de las vecinas, pues se pasó y nos dio unas clases de cómo poner los cocoons y tal. Entonces, pues sí, tuvimos mucha ayuda técnica en general. En el segundo proyecto, realmente lo hice yo prácticamente. Fui hablando con unos y con otros de cómo diseñarlo. Realmente yo iba robando ideas, ¿no? Porque la charca donde la puse ya me había dicho Fernando donde él había estado pensando ponerla, ¿no? La segunda charca, Fernando, ¿te acuerdas que era el sitio que tú querías? Que decías, este es un buen sitio porque hay arcillas y tal. Y yo pues voy tomando nota. Como trabajo en la universidad, pues copio mucho de todos. Y Fernando dio una idea, pues yo la apunté. Entonces pues voy haciéndolo. Y ya pues te vas haciendo un experto en cubicar jornales para cuántas plantas puede plantar un hombre solo con un azadón, cuántas plantas pueden plantar 3, porque no es lineal, ¿no? No multiplicas por 3 el número de plantas que se plantan, y también depende del tipo de terreno, si ya pasa un tractor haciendo un surquillo, si tienes algún tipo de maquinaria. Yo he aprendido mucho, me ha costado muchos comeduras de cabeza, pero bueno, yo cuando veía que me acertaban los proyectos que yo presentaba eran muy detallosos, y creo que Katy y gente de la asociación los evaluaban, luego me rebatían algún número y tal, y decía, pues mira, pues no he ubicado bien el tractorista. Entonces, pues luego yo le apretaba al tractorista y tal. Así un poco... Las cosas salen cuando salen, pero no, el proyecto, pues en este terreno, yo considero, y en este tipo de actividades, es complicado que salgan exactamente igual que los haces. Lo que sí que teníamos que plantar es el número de plantas que habíamos comprado, y eso eran muchas, y entonces pues todos plantábamos. No sé si te he contestado en algo. Gracias, Antonio. Bueno, seguimos. Soledad y Nuno nos dan las gracias y luego Peter pregunta que ¿por qué incorporas la materia orgánica de la cubierta vegetal? ¿Por qué no lo dejas encima del suelo para dar sombra y reducir evaporación? Al limpiar el bosque, entiendo que a dónde ha echado la rama cuando limpias? A ver, el bosque, bueno, que eso lo sabrá Fernando. Eso es cuando se clareó el bosque de arriba, yo no estaba, ¿eh? Eso lo hizo el parque, yo creo. La última vez creo que fue en el año 10, 11, 12, una cosa así. Y nosotros cuando laboreamos y quitamos la cubierta verde, lo que hacemos es hacer el abono verde, que es o voltearlo en el terreno. Yo creo que es por falta de apero. Yo contrato los servicios de labrado y es por falta de un apero que me los siegue solo y me los deje sobre el terreno. En ocasiones es que tengo que adaptarme un poco a lo que me... Pero también por una cosa, Antonio. A ver, el crecimiento de la cubierta vegetal, salvo en años muy lluviosos, es disperso. Son plantas de roseta, planta vivácea, ya he dicho, muchas del género Eruca, y entonces dejarla encima, entiendo tu pregunta, pero hay que verlo desde el punto de vista de
sureste peninsular. Hay que hacerlo, pero gradualmente, Peter. ¿Por qué? Porque si tú dejas eso y lo aplastas, no rompe esa compactación que tiene el suelo. En esa zona se da una compactación que hay que estar allí para verlo. No sé si tú vives en la zona o conoces la zona. No, estoy dando recomendaciones a un agricultor de la Puebla de Don Fadrique. Y Vale. entonces él también tiene compactación, pero para eso estamos aplicando el Compost. sulfato de calcio hidratado, el cal agrícola, Bueno, para quitar el magnesio que está en exceso. Y entonces al poner el cal es una opción. Nosotros otra opción es incorporar compost o incorporar estiércol. Otra opción es el abono verde que hemos comentado, pero ese abono verde normalmente tiene 2/3 de leguminosa. Como bien saben, las leguminosas tienen una relación carbono-nitrógeno muy baja. Si se queda a la intemperie, esa materia orgánica prácticamente se volatiliza, con lo cual no incrementa la materia orgánica. No, que el otro día estaba mirando un discurso de los cítricos del campo de ensayos de Paiporta, de Valencia, y ellos estaban midiendo, han puesto cáscara de arroz en los pasillos De los naranjos. de naranjo, y entonces el cambio de temperatura por solo poner cáscara de arroz es fenomenal, 10 Sí, grados sí. menos. Y esto, la bajada de temperatura da mucho posibilidad a los microbios y a los bichos que están en el suelo. Totalmente de acuerdo. El tema está en que incorporar materia orgánica a una velocidad suficiente para que sea, hacer un mulch. Hacer un mulching, Sí, ellos estaban haciendo como mulch. sea, incorporando materia orgánica, es caro. Es muy Sí, caro. es Y extra costo. el crecimiento actualmente, y como he dicho, hay que pasar gradualmente. Gradualmente hay que ir reduciendo el número de pases de labor para que esa materia orgánica se vaya incorporando. En suelos de esta naturaleza no podemos pasar tan rápido y si no lo labra se compacta. Son suelos que llevan un historial de mucha labranza encima. Entonces son suelos muy desestructurados. Sí, pero Recupera. es justamente por eso, seguramente cuando vas a poner mulching en un calle de almendros y lo haces mulching sin incorporar la materia orgánica, la tierra está recomponiéndose. Se puede poner algún té de compost encima para aumentar la cantidad de bacterias, pero no hace falta, porque son las bacterias que hacen el suelo con la materia orgánica que has aportado. El problema es cuando vas a hacer el mínimo laboreo, y tú estabas hablando del mínimo laboreo, laborando al máximo 15 centímetros, y 15 centímetros es mucho, es muchísimo. Entonces, yo siempre estoy diciendo al agricultor, pues tú vas a labrar al máximo 10 y mejor solo 5 centímetros, porque en los 5 centímetros arriba, esto es lo que se mueve, se puede decir, la materia orgánica que hace ¿cómo se llama? Crecer las esas bacterias. cosas lo sabemos. Si todos esos parámetros son los que manejamos nosotros. Lo que pasa es que a la hora de manejar un tractor, pues en según qué condiciones, en según qué pendientes, en según qué cosas, pues no es tan fácil manejarlo. Nosotros nuestro objetivo es reducir al máximo, reducir la profundidad de laboreo e incrementar la materia orgánica. Pero también es verdad que no podemos hacer un tránsito, porque eso ya se ha comprobado, es decir, no es que lo digamos nosotros. Científicos que han colaborado con nosotros han probado en parcelas de experimentación y el vigor vegetativo de un árbol en una finca de haberse labrado y ese mismo año dejar de labrar, pues se ve afectado. Entonces la propuesta que nosotros hacemos es reducir, incorporar compost, incorporar estiércol, que es un insumo muy relevante en una explotación agrícola con estas características y, por supuesto, intentar enseñar o formar a los agricultores que son parte de nuestro movimiento, de nuestra asociación, en el manejo de la cubierta vegetal. Pero también te digo una cosa, Peter, si yo llego con mi pensamiento, yo soy agricultor, yo llevo 21 años manejando la cubierta vegetal,
he empezado por una franja de 1 metro y ahora el total de la parcela está cubierta de hierba que siego mecánicamente y la dejo encima. Pero son 20 años. Sí, sí. Si yo llego y le digo a un agricultor, no, ya ni pase el cultivador ni nada, simplemente siega. Hemos intentado desarrollar con una empresa local que se llama Ertosa, lo puedo decir porque es socia de Albelal y por tanto, pues bueno, si tiene publicidad, una cosa que es como un rulo cortador, un rulo con unas cuchillas que segmenta el floema de la hierba y las deja volcadas, las deja encima. Sí. Pero también es verdad que eso solo funciona en según qué condiciones. Lo que te quería decir es, si yo a un agricultor, socio de Albelal, le digo, deja de labrar porque esto es lo mejor que hay que dejar la hierba encima, hay que aplastarla y qué tal. Y ese mismo año tiene, por lo que sea, tanto si es responsabilidad de la compactación del suelo, como si es por una helada tardía, una caída de producción del 80-90%, no genera un ejemplo. Eso Vale. es una de las cosas que a lo mejor a Astrid le sirve para su pregunta. ¿Cómo? Intentando no forzar la máquina. Intentando darle opciones y que sean ellos los que, dando opciones y ejemplos, y que sean ellos los que vayan aprendiendo. Sí. Porque sí que es verdad que aprender el manejo de una cubierta vegetal no es una cosa baladí, no es una cosa de hoy para mañana. Hay que saber momentos, hay que saber climatología, hay que saber naturaleza de su suelo, infiltraciones, hay que saber puntos de evapotranspiración y precipitaciones y competencias. Entonces, por eso te digo, estoy de acuerdo contigo, hay que intentar dar sombra al suelo, hay que intentar dejar la materia orgánica, pero en estas condiciones hay que ir analizando finca por finca. Hay fincas, tenemos fincas que tienen posibilidad de riego a manta o riego por goteo, que producen una cantidad de materia orgánica brutal. Y por tanto, ahí sí que podríamos hacer lo que tú propones, segar y dejar. Pero paso a paso y sin estandarizar, porque cada finca y cada suelo es un mundo. No, porque en la puebla de Don Federique, el agricultor hace trigo blando, panadero. Entonces ahí el objetivo es mantener el suelo cubierto con la paja del cultivo de trigo. Claro. Otra cosa que tengo para Antonio es, tú quieres mejorar los pastos para el ganado. Entonces, propongo, tú sabes que hay alfalfa ya existente, una variedad que puede crecer con 300 litros por metro cuadrado. Yo no sé si esto puede mejorar el pasto para el ganado, para que haces algún proyecto junto con el vecino poniendo alfalfa. Pues se lo puedo comentar. Yo creo que el vecino es un hombre bastante versado en estas lides. Él planta una mezcla y aquí hay algún tipo de alfalfa que sale de forma natural como rústica. Yo no sé exactamente cuál es. Es una pregunta que tengo yo pensada para Fernando. Quiero coger alguna muestra para enseñársela, pero es algún tipo de alfalfa que nos sale, que no es la alfalfa clásica. Y sale, pero no la he visto en las fincas de arriba, no la he visto en los parcelas de arriba. Quizás sea una cosa interesante a trabajar, sí, ver esa alfalfa, esa variedad de alfalfa. Porque el problema puede ser de la alfalfa es el primer paso de sembrarlo y haciendo germinar, pero una vez que está germinado y que estás desarrollando su raíz, que tiene 30 o 50 centímetros, bastante profunda, va dentro del suelo y es bastante fuerte, entonces ahí tienes 4 o 5 o 6 años, tienes un cultivo que tú puedes segar o tú puedes pastorear que por el ganado. Entonces ahí la siega es nitrógeno para los árboles que están alrededor. Así es lo que yo veo una posibilidad, que sí, necesitas mimar un poquito al primer año, pero como ahora tienes agua disponible, pues empiezas, yo qué sé, con 200 metros de lineales de alfalfa, lo vas a regar, que sí, que es un problema, regar, ¿cómo lo hago nacer? Pero una vez que está iniciado, puede ir a más y ya está manteniendo el suelo más húmedo, más coge agua del subsuelo, porque en el subsuelo aparentemente hay agua, porque tú tienes captación de agua. Sí, también. sí, agua. Vale, una idea. Pues es una cosa que se debe trabajar. Muchas gracias, sí. Gracias. Se lo comentaré a ver qué tipo de, si hace algún otro tipo de
actividad de plantación distinta. Bueno, muchas gracias a todos. No tenemos más preguntas, simplemente agradecimiento, en particular hacia Antonio y Fernando. Y bueno, pues si os parece lo dejamos aquí, si no hay más preguntas. Y bueno, Antonio, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. Y gracias, Fernando, también por haber moderado de alguna manera esta sesión, esta primera experiencia virtual, ¿no? Y bueno, gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo.